Muchos de los ejemplos son intelectuales que pertenecieron al ámbito de las ciencias sociales y de las ciencias. Pero hay un ejemplo de ellos que fue empresario, que tuvo un gran éxito que durante todo el siglo XIX, pero que los herederos no supieron cómo mantener esa forma económica. Sí obtuvo pues, Cornelius Vanderbilt, que voy a hablar, por cierto, de él y voy a definir un poco la familia que fue importante también en Estados Unidos, ese tipo de familia, como fueron la familia Morgan, la familia em, Rothschild, o incluso la familia más importante que son los Rockefeller, que es una de las más conocidas junto con los Morgan, claro, en suelo estadounidense, pero y la de Rothschild no es tan conocida, o la de la familia Vanderbilt, debido a que fueron. Es verdad que Vanderbilt, la familia Vanderbilt fue estadounidense, pero bueno, su origen, bueno, pues es europeo. Y Rothschild, su origen también es alemán. Entonces, bueno, son cuatro familias que tuvieron un poder importante. Es verdad que la familia Vanderbilt solo tuvo con Cornelius Vanderbilt pues, la época dorada. El resto, a partir de ahí, los herederos, como he dicho, no supieron gestionar bien la empresa ni la gestión familiar económica y provocó pues, muchos problemas para la familia. El bosón de Higgs es una partícula elemental que explica el origen de la masa de la materia. Fue predicho en 1964 y su descubrimiento marcó un hito en la física moderna. Gracias a este descubrimiento se dio lugar a un cambio de paradigma en la década de los años 60 en el ámbito de la física, pues ya casi en el periodo actual. La familia Vanderbilt, como la familia Morgan, la familia Rockefeller, la familia Rothschild y otras tantas familias, han tenido un poder importantísimo en el ámbito de Europa, sobre todo la familia Rothschild, pero en el ámbito de Estados Unidos ha sido la familia Morgan, la familia eh, Rockefeller, la familia Vanderbilt. Es verdad que la familia Vanderbilt es estadounidense porque allí Cornelius Vanderbilt fue el que llevó a cabo el suelo económico para él y para sus fortunas y sus ingresos económicos, pero la familia es de origen europeo, donde la familia Vanderbilt fue una dinastía estadounidense emblemática de la Edad Dorada, que la fundó el propio Cornelius Vanderbilt, que se le conoció como el Comodoro, a través de su imperio de barcos y ferrocarriles en el siglo XIX. Acumuló una de las fortunas más grandes de la historia, pero su vasta riqueza se diluyó rápidamente en el siglo XX al derroche y la falta de visión empresarial de los herederos. Es decir, que el propio Cornelius Vanderbilt hizo una fortuna, ¿no?, económica, pues a través de los barcos, pues, y los ferrocarriles, realizando un imperio muy grande en todo el siglo XIX, pero claro, toda esa vasta riqueza que hizo el propio Cornelius Vanderbilt fue desapareciendo. Primero porque los herederos lo derrocharon, no tenían visión empresarial y al final acabó pues directamente con solo él como la principal figura de la propia familia. Él fue el patriarca de esta familia que tuvo éxito en Estados Unidos como pues, la familia Morgan, la familia Rockefeller, pero que eso fue en el siglo XIX. Entrando en el siglo pasado, esa situación de derroche, falta de visión empresarial provocó directamente pues, una ruina en la propia familia o uno de los clanes más importantes de la historia familiar, como es la familia Vanderbilt. Jámblico fue filósofo griego neoplatónico y neopitagórico. Pocos datos biográficos sobre él, salvo que nació en Calcis, en Celeseria, y fue discípulo de otro filósofo, Porfirio. Jámblico lo que intentó unir en su pensamiento fue las matemáticas con la forma espiritual del neoplatonismo. Por cierto, el neoplatonismo nada tiene que ver con el pensamiento de Platón. Es verdad que, claro, Platón habla del mundo de las ideas y el mundo de los sentidos. Mundo inteligible, mundo sensible, pero bueno, eso no lo voy a decir yo, lo voy a decir así, pues más coloquial y más sencillo como mundo de las ideas y el mundo de los sentidos. A partir de ahí, el neoplatonismo recogió muy bien las ideas platónicas y dijo que, bueno, pues la corriente que hizo Plotino con el neoplatonismo fue entremezclar el pensamiento de Platón con los tintes religiosos orientales, que luego fue muy bien recogido por la Iglesia Católica
en el ámbito occidental, que dijo que había dos mundos, lo que pasa es que, claro, había dos mundos, el mundo terrenal, el mundo celestial, y todo el mundo miraba hacia ese pensamiento Platón, que decía Platón, hay dos mundos en el pensamiento para él. Claro, el mundo de las ideas, que es perfecto, la belleza es, bueno, el mundo de las ideas es inmutable, primeramente porque no se cambia, aunque bueno, es verdad que se pueden cambiar las ideas, lo que pasa que es verdad que el mundo terrenal sí que puede haber o producir cambios a nivel social, económico y político, debido a que el mundo terrenal es malo, es negativo, es un suplicio, porque así es la realidad. Y el mundo de la razón, pues no es así porque son tus propias ideas las que tienes, que puedes cambiarlas, pero es así. Pero que nada tiene que ver, y esto lo digo yo, y lo repito, y seguramente lo repetiría en varios vídeos, que el platonismo y el cristianismo nada tienen que ver. Es verdad que gracias a Plotino, esa estructura con el mesoplatonismo es lo que dio lugar a recoger esas ideas platónicas y que el cristianismo occidental lo aprovechó muy bien para su uso en la teología de todo el periodo medieval. Porfirio, que también fue filósofo neoplatónico sirio, discípulo de Plotino, se encargó de la sistematización y la publicación de la obra de Plotino Eneades y su biografía, Vida de Plotino. Fue un expositor de la filosofía del vegetarianismo, como ha visto en su tratado sobre la abstinencia. Porfirio, Jámblico, llevaron a cabo, sobre todo Jámblico, lo que llevó a cabo en su pensamiento es unir matemáticas con la religión. Y Porfirio siguió los tratados o la ideología de Plotino de entremezclar el pensamiento de Platón con las religiones orientales, el pensamiento oriental, dando un salto desde la edad antigua ya a la edad contemporánea con ejemplos en la cultura anglosajona y europea, y en el ámbito al final del conjunto en el mundo occidental. Ernest Becker fue antropólogo cultural, científico interdisciplinario, pensador y escritor estadounidense, y una de sus obras es La negación de la muerte de 1973, una figura que dejó huella en el ámbito de la ciencia y también de la filosofía y de las ciencias sociales como la literatura. Y la obra La negación de la muerte, que puede dar mal rollo, porque hay que decirlo, es una de sus obras pues importantes en su pensamiento y en su vida laboral, que es lo que dejó huella, porque bueno, aparte de esa obra que estoy nombrando, realizó algunas más. Cornelius Vanderbilt fue empresario estadounidense. Amasó su fortuna gracias al transporte mediante barcos y ferrocarriles. Fue el patriarca de la familia Vanderbilt y se le conoció como el Comodoro, como ha hablado en la propia familia, la definición de la familia Vanderbilt. O Cornelius Vanderbilt, fue el principal precursor y el patriarca de la familia Vanderbilt, y a partir de ahí amasó un imperio de ferrocarriles, de barcos en el siglo XIX, que los herederos en el siglo XX lo derrocharon y no tuvieron visión empresarial, y provocó, bueno, pues eso al final, pues un fracaso para la propia familia. Es verdad que, bueno, pues fue una de las familias también más importantes en Estados Unidos, aunque fuese de origen europeo. Lucian Freud fue pintor y grabador británico de origen alemán, considerado como uno de los artistas figurativos más importantes del arte contemporáneo. Fue una figura importantísima en el arte contemporáneo y que dejó huella durante todo el siglo XX. Peter Hitch fue científico británico, destacó por su proposición en los años 1960, que sería la década de los años 60, de la ruptura de la simetría en la teoría electrodébil, donde explicó el origen de la masa de las partículas elementales en general y de los bosones W y Z en particular. Una figura que se centró al final en esa estructura del bosón de Higgs, que era explicar la materia, que fue casi un hito en 1964, en la década de los años 60, para que la ciencia moderna tuviese ya un protagonismo mucho mayor. Es decir, gracias a Einstein, Oppenheimer y figuras incluso como Max Planck y otras tantas del siglo, bueno, muchas de ellas fueron del siglo XX, porque Einstein, Max Planck y Oppenheimer fueron las figuras importantes, por cierto. Ahí estuvieron los grandes ilustres fabricando lo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, ilustres e intelectuales que he nombrado, con el objetivo de evitar que el conflicto se extendiese aún más y que, bueno, Japón
se produjese una división como se hizo al final con Alemania, con Alemania en dos partes, o lo que se provocó incluso la división de las dos Coreas o las dos Vietnam en su momento, porque en 1975 Vietnam del sur, que era capitalista, capituló y Vietnam hoy en día es un régimen comunista de izquierdas, como es China. Es verdad que con diferentes postulados, pero bueno, ahí estuvo también Camboya y otros tantos regímenes relacionados con la órbita soviética que tuvieron un papel protagonista durante la década de los 80, es decir, esa última década, hasta el final ya y el colapso de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. François Englert fue físico teórico belga, profesor emérito de la Universidad Libre de Bruselas, donde fue miembro del Servicio de Física, una figura importante en la física de Bélgica. Egon Schiele fue pintor y dibujante austriaco, una de las grandes figuras del expresionismo. Su existencia estuvo marcada por diversos sucesos de índole trágica y, bueno, en su niñez perdió a su padre y más adelante vio morir a su esposa embarazada de su hijo. Es decir, que tuvo una desgracia brutal. Primeramente, solo no llegó ni a los 30 años de vida y siendo niño ya pierdes a tu padre. Tienes mujer, tu mujer está embarazada o queda embarazada y pierdes a tu primer hijo, y eso es una desgracia que te lleva, vamos, a una forma de pensar muy negativa y diciendo, pero a veces las cosas tienen algo de razón, esas preguntas, o son verídicas. Bueno, pues eso es lo que nos pasa a todo el mundo en la actualidad y sobre todo a muchos jóvenes, en la cual pues vemos que tenemos la herencia del siglo XIX y de los últimos 200 años, en la que queremos hacer una serie de cosas y a lo mejor, pues, familiares, otras personas lo van viendo que no es lo mejor. Pero bueno, oye, como se dice, cada cual tiene su pensamiento y lo que tiene que hacer cualquiera en su pensamiento es llevar a cabo su propia vida. Y fracases o no fracases, siempre llevarlo, porque como estés a expensas de lo que digan familiares, va a ser algo muy difícil porque al final no te van a dejar ni, pues no vas a tener capacidad de pensar como se diría. Pero bueno, eso dejándolo por esa relación que hay entre Egon Schiele, del que muere tu padre siendo él un niño, no vive ni 30 años, no llegó a los 30 años de vida, una pena. Y encima su mujer murió embarazada de su primer hijo, pues eso es muy duro para una persona. Y psicológicamente también. La obra El abrazo que se encuentra en la diapositiva de 1917, los cuerpos desnudos y deformes de la pareja de amantes se fusionan en un abrazo amoroso, intento y desesperado. La figura del hombre no es otra que la del propio artista, pintor, quien a lo largo de su breve pero intensa carrera hizo de su propia persona el protagonista principal de su obra. Un artista, un intelectual importantísimo en la cultura germana y dentro sobre todo de su país en Austria. Así que con ello finalizo y comento que, bueno, pues os ha parecido este vídeo interesante, con ejemplos, por ejemplo, en la edad antigua, de la filosofía, ese entremezcla del neopitagorismo, que también el neopitagorismo es recoger las ideas de Pitágoras, pero incorporarlas con mitos, religión, eso es el neopitagorismo. El neoplatonismo es incorporar el pensamiento de Platón con el pensamiento oriental de las religiones. Luego está también el mesoplatonismo, que es el platonismo medio, en el cual también se intentó llevar a cabo una estructura intermedia entre el pensamiento de Platón y las magias, las ideas religiosas, por ejemplo. Eso sería. Entonces, claro, y luego ya el platonismo es lo que es el pensamiento de Platón. Y a partir de ahí, Plotino, que fue filósofo latino importantísimo, el precursor del neoplatonismo, es lo que dio lugar a que la religión católica, es decir, el cristianismo occidental, recogiese muy bien las ideas, porque tergiversó Plotino las ideas mesoplatónicas, sobre todo a partir del mesoplatonismo, sobre todo ahí porque ya empezó a tener una figura importante las ideas religiosas con el pensamiento de Platón, o el pensamiento platónico. Y con ello, pues si os ha parecido interesante, darle a like, suscribiros, comentar, darle a like, soy historiador, repito, no, que soy historiador, y ya nos vemos en el próximo vídeo.